Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del Club de Lectura de Nido de Libros. Hoy nos dedicaremos a la escritora argentina Eve Uart y tenemos con nosotros a Pia Bouzas, escritora argentina, que además ha indagado y ha escudriñado en ese archivo personal de Eve y con quien tendremos el placer de hablar hoy de esta escritora de la que confieso sabía nada antes de llegar a su obra. Lo único que sabía era la importancia que había adquirido, sobre todo tardíamente en su vida, llegando a clasificar incluso como la mejor cuentista argentina. Y eso ya en sí genera una gran inquietud de parte mía por saber quién era esta mujer, que si además la buscamos en fotos y la vimos hablar en entrevistas, eh, no tiene ese prototipo de escritora un tanto elevada, engreída, sino esta mujer como decimos acá muy comúnmente de lavar y planchar, ¿no? Que no terminaba de creerse mucho acerca de lo que se decía de su arte. Así que bienvenida, Pía, y muchas gracias por Gracias. conectarte con nosotros desde Argentina. No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pía, te cuento, y a los que nos acompañan hoy, normalmente este club comienza con un bosquejo general de quién es la autora, descubrir un poco cómo su estructura narrativa, sus estilos, sus intenciones, sus temas, pero hoy vamos a sacudir un poco eso, porque precisamente quiero ir trazando un recorrido que nos vaya llevando, ojalá, a ir destapando un poco todas esas piezas ocultas de lo que sería Eve Uart. Estoy luchando con el Uart porque Decirle realmente como para mí era quieras. Ujart, pero Decirle bueno, Buhart. No, no hay problema. Hay mucha gente que dice Buhart, así que sería, sería lo mismo. bien. Nosotros, Pía, solo hemos leído aquí en el club novelas completas, pero bueno, quiero que hablemos un poco. Luego llegaremos a fondo a la obra de ella y a cómo llegas tú a la obra de Eve Uart, pero quisiera empezar a hablar un poco. Yo sé que no, nunca se debe, digamos, hacer como una fijación de quién es el autor y quién es la obra, es decir, el autor y la obra no son lo mismo ni tienen por qué, pero creo que siempre es bueno saber quién es la autora, en qué contexto histórico estaba, a qué se dedicaba, porque al fin y al cabo eso es determinante en lo que resulta para nosotros como lectores. No es lo mismo, Ujú. pienso yo, para Huart me parece muy natural, muy orgánico esto que escribe y intuyo yo que quizás es por su procedencia o por su, más que su procedencia, su ocupación, llamémoslo así, o a lo que destinó Ujú. su tiempo. Escribir esto siendo un urbanita que vive en un bloque de concreto de edificios, creo que no se daría de manera tan natural. Ujú. Entonces, cuéntanos un poco quién Ujú. es Eve Ujú. Ward, sobre todo en toda esta Sí, investigación que has hecho de ella, ¿no? sí. Eh, Eve es una. Eve siempre decía. Sí, yo primero querría decir, yo más que investigadora de su obra, digamos, he sido alumna de ella y muy amiga. Entonces, luego cuando ella falleció, nos pidieron los herederos que revisáramos sus archivos y lo ordenáramos. Y ahí fue que empezamos a trabajar con Eduardo Muslip en su archivo. Pero no, o sea, si bien he leído mucho y tengo acceso a estos materiales y la conocí durante 25 años, no soy una investigadora. O sea, no es que soy una académica de la obra de Eber. Sí, eso quería como señalarlo. Ahora, lo que vos preguntás me parece que en el caso de todos los escritores es bastante pertinente y en el caso de Eber quizás un poco más. Ella siempre decía que lo que nos interesaba de un escritor cuando aparecía era qué mirada tenía sobre la vida, qué traía de nuevo su mirada. Esa era exactamente la frase, ¿no? Y creo que en esa idea de la mirada
de lo que ella logra ver en esa realidad y la manera de mirar, lo que mira y desde dónde mira es gran parte de su motor narrativo. Y, y ella trabajó mucho los materiales autobiográficos, aunque su literatura no podríamos decir que es confesional, porque no toca ninguno de los tópicos de la literatura confesional. Ella trabaja sus materiales autobiográficos con mucha distancia, con una distancia de años, pero además una distancia que tiene que ver con el humor, ¿no? O sea, trabaja con mucho humor digamos, y en ese trabajo literario va incorporando otras voces, o sea que el hecho de que fueran materiales autobiográficos era como una manera de la que ella tenía para trabajar, pero no era una literatura confesional. Ella es hija de inmigrantes, ¿sí? Vascos, franceses e italianos, y vivía hasta su juventud, vivió en Moreno, que es en las afueras de Buenos Aires, ¿no? Es una zona, en ese momento era una zona muy suburbana, estaba en el límite entre el campo y la ciudad, ¿no? O sea, por un lado estaba ya el campo empezando, y si tomaba un tren, en una hora estaba en Buenos Aires. Y creo que esa locación, ¿no? Moreno, eh, es súper importante en la obra, también como motor de la obra de Eve, porque no por la locación en sí, sino por la idea de la mezcla y del límite, del borde, entre el campo entre lo rural y lo urbano, lo antiguo y lo nuevo, eh, lo tradicional y lo más vanguardista, digamos, en ese lo filosófico y lo campechano, ¿no? En ese cruce a ella le interesa, ese cruce a ella le interesaba, ese cruce era lo que ella miraba, ¿sí? ¿Dónde se tocaba lo tradicional con lo nuevo, ¿no? Eso era lo que le daba la chispa para ella de acá hay algo. Y me parece que eso está en su forma de ser y en su biografía, ¿no? Digamos, esa presencia, esa vida en Moreno me parece que le deja una huella grande en la escritura. Y después ella trabajó, digamos, de joven se vino a estudiar a Buenos Aires, filosofía, ya terminó la carrera de filosofía y empezó a trabajar de muy joven como maestra. Fue maestra de escuela, también en lugares no convencionales. Volvió a Moreno, de Moreno se fue a una escuela que estaba más allá de Moreno, o sea, casi en el campo. Después dio clases en un colegio acá muy tradicional, que es el Buenos Aires, pero 2 meses. Eh, Fue directora de escuela primaria y en los años 80 ella empezó a trabajar digamos, cuando se recupera la democracia en la Argentina, empezó a trabajar en la universidad. Y ahí trabajó durante 20 años en una cátedra de filosofía, muy prestigiosa, acá de la Universidad de Buenos Aires. Y luego, bueno, fue docente de talleres, ¿no? Paralelamente. Pero ella tiene digamos, una profesión de docencia durante toda su vida. Desde los 20 años hasta los 60, que se jubiló, ella trabajó de docente, en todos los niveles. Digamos, le faltó el kinder o el jardín de infantes, no sé cómo le dicen allá. Ambas. Ambas, acá le decimos jardín de infantes. Le faltó esa etapa, pero luego las conocía todas. Y eso, digamos, todas esas experiencias aparecen en su literatura. No sé si eso responde, no quiero hacer Perfecta. como No, no, no. súper Súper largo. bien. No, iba pensando en algo también aquí, bueno, en todo este proceso de docencia, se entrecruzaría su escritura, ¿no? Aquí Sí, estamos solamente, en esta edición que estamos en el club, solamente son estas novelas, pero tenemos también sus relatos. Y sí, entiendo que posterior a estas novelas vinieron las crónicas, o sea que las crónicas sí. fue algo posterior. Y me queda una pregunta, pues, ¿qué pasó allí? ¿En qué momento? Ujú, ¿Cómo era ese clima cultural cuando sí, Eve empieza a publicar? La primera novela de este tomo es de 1974 y la última, Señorita, creo que es de 1999, si no estoy mal. sí. Ujú, Estamos hablando de unos 25 años en los que
en los que ella desarrolló esa escritura y quiero que ese tema lo retomemos ahorita luego, un Sí. poco cómo se va viendo esa progresión en la escritura de progresión, pero a la vez manteniendo unos temas que persisten entre cada una de sus novelas. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese clima Ujú, cultural? ¿Qué ocurre para que esta escritora no encuentre esa representatividad dentro del mercado editorial en Argentina, que sobraría decir que en la década de los 70 Argentina era, digamos, a nivel editorial, nos llevaba muchísimos años de ujú, ventaja al resto de Latinoamérica, quizás con México, con Ciudad de México y Argentina, quizás eran como los ujú. epicentros de la publicación Sí. en Latinoamérica. ¿Qué pasa que ella es vista, digamos, o poco vista? ¿Y cómo Ujú. ocurre ese redescubrimiento o cuándo ocurre ese posterior redescubrimiento? Que a todas estas también nos interesaría saber, eso de alguna manera no impactó nunca su ejercicio de escritura, es decir, en 25 años, que es lo que toma este tomo, pero no sé cuánto más Sí. tomó, ese redescubrir, ese ejercicio concienzudo de escritura pareciera que no se hubiese mermado por no No, pertenecer al círculo editorial. no, absolutamente. En realidad ella empieza a escribir antes, ella empieza a publicar en los años 60. No, no tengo exactamente la fecha, pero bueno, todos la conocemos como cuentista, a Eve, y después como cronista. Su periodo, pero tiene como periodos su obra. Ella empieza a publicar en los 60, eh, y el periodo de cuento, digamos, de publicación de cuento, hasta el 83 lo que ella publica es cuentos salvo La elevación de Maruja, que era un texto del que ella después, ella decía, hay textos con los que suscribo y otros que no. O sea, no era de los que más la convencían de su propia obra. Entre el 83 y en esos años ella publica cuentos en editoriales muy chiquitas, pagadas por ella, de ediciones de autor, pero empieza cierta colocación, digamos, le hace el prólogo a Haroldo Conti, que era un escritor, digamos, muy importante en los años 70, un cuentista muy importante, y está ahí, pero en un lugar muy secundario, sí, muy secundario, podríamos decir. Es muy joven ella. En ese momento tiene 20 y pico de años, 30. Luego, bueno, hay un quiebre grande que es la dictadura, que es entre el 76 y el 83. Lo que vos decías de ese polo editorial, me parece que describe más la Argentina hasta el año 76, no, no tanto luego, ¿no? Pero coincido. Ella está en un lugar muy secundario con respecto a las figuras del boom, que uno puede pensar, no sé, Cortázar o otros escritores, ¿no? Menciono Cortázar como cuentista. Luego, entre el 83, entonces su periodo ella publica varios libros de cuentos, en el 83 publica un libro de cuentos que es La luz de un nuevo día, que es 83 o 85, no recuerdo bien, por SEAL, que es una editorial, Centro de Editor América Latina, que en ese momento era muy importante, pero de tirada local, ¿no? Pero era muy grande, después desapareció. Y ella, entre el 83 y el 99, podríamos decir que es el periodo en el que ella escribe sus textos más largos, ¿sí? Que son estas tres novelas, o sea, las que están aquí: Camilo Asciende, Paso del Rey, creo que es del 83, Camilo Asciende, Mudanzas, que es del 95, Señorita, y las tres que nosotros encontramos, que son novelas, ¿no? Relatos muy largos, son del mismo periodo. O sea, es todo entre el 83 y el 99. Paralelamente sigue escribiendo cuentos, pero menos. En el 98 creo que publica Guiando la Hiedra y viene nuevamente un periodo de cuento, y en el que ella ya empieza a combinar con crónica. Y la crónica finalmente se le instala a partir, yo creo que del 2010, 2011, creo que publica su primer libro de crónicas, y ya se instala y va hacia la crónica. Por varios motivos, yo creo. El que ella decía, primero hay algo que no estaban tan separados. Nada en su obra está totalmente separada.
Para ella siempre viajar fue un motor de la escritura y escribir para viajar. No se sabía cuál era el que iniciaba la rueda, podríamos decir, ¿no? O sea, ella tiene cuentos de los años 70 u 80 donde está contando un viaje a Bahía Blanca, o un viaje a Ushuaia, o un viaje a La Paz. Digo, siempre estuvo esto. Lo que pasa es que luego va directamente hacia la zona de la no ficción, podríamos decir, y que coincide, por un lado, cuando yo la conocí en los años 90, ella ya escribía para el periódico El País de Uruguay, desde principios de los 90, cosa que le encantaba porque el periódico le pagaba para que ella hiciera un viaje hacia la crónica y la publicaba en Uruguay. Muchas de las crónicas publicadas en el 2011 fueron publicadas ahí, muchísimo. Eso le encantaba a ella, digamos, esa estructura. Luego, en el 2011, sus crónicas adquieren notoriedad y bueno, y decide hacer ese pasaje. Pero también yo creo que influyó, bueno, ella lo decía, no lo creo yo, este pasaje a la no ficción fue una forma que ella encontró para seguir con una vitalidad muy grande, aunque ya era una persona muy grande, seguir viajando, seguir activa, seguir mirando, seguir escribiendo. Nuevamente, era como una retroalimentación. Y ella encontró en la no ficción, en dejar de ficcionar temas que tenían que ver con su vida, podría ser, porque ella ya lo hice, o sea, ya está hecho, ¿qué más voy a decir? ¿No? Entonces, la no ficción le permitía, digamos, era una escritura más rápida, ¿no? Y bueno, le permitía viajar y conocer y descubrir un montón de cosas, le abrió como más ventanas del mundo. Una mujer muy curiosa hasta bueno, muy poquito tiempo antes de morir. Ella el último viaje lo hizo en mayo y se enfermó en junio. O sea, no es que había dejado, ya no salía. No, era una viajera que iba por todos lados, ¿no? Y en el contexto, lo que vos decías del contexto, bueno, yo creo que pasaban varias cosas. Por un lado, yo creo que la más importante me parece que tiene que ver con su estética, con su poética. Eh, la poética que ella desarrolla en los años 70 va prácticamente a contrapelo de lo que era la poética canónica o central de la literatura argentina. Y esto siguió así hasta los 2000. Su literatura no circulaba, no, digamos, tenía una poética que no era altisonante, que elegía el humor, que no elegía la solemnidad, que si escribía cuentos no escribía cuentos fantásticos, que es como la tradición mainstream, podríamos decir, de la Argentina. Sus referentes literarios también hablan de eso. Su referente era Felisberto Hernández, no Borges, no Cortázar. De Cortázar le gustaba el libro más chiquito de Cortázar, que es Cronopio de historias de famas, historias de cronopios y de famas. Ese le encantaba. Los otros no. Lo fantástico no le interesaba. O sea, había muchas cosas donde ella, digamos, había hecho recortes de esto me interesa, esto no. Y creo que esos recortes también le permitieron transitar ese no reconocimiento. Digamos, ella creo que tuvo que hacer una operación importante para que ese no reconocimiento no la frustrara, ¿no? Y seguir escribiendo, como vos decís. Es como que ella seguía, trataba de mover, no era que no le interesaba, ella quería lectores, quería publicar, pero si no llegaba, seguía, digamos. No se quedaba ahí atada. Y siempre, bueno, esta figura del escritor no solemne, descontracturado, de la figura de escritor, ¿no? Ella era así, no era una pose, ella era así. Y tiene que ver con su estética, con las lecturas que ella tenía, de Simone Weil, su filósofa de cabecera, pero de otras lecturas filosóficas también. Y creo que en los 2000 encuentra una resonancia porque también el público lector cambió.
Entonces, el público lector, o sea, los grandes lectores, o sea, Eve tiene lectores de muy diversas generaciones. De la edad de ella, muy pocos. De una edad intermedia, más. Y de los más jóvenes, más. Digamos, o sea, cuando ella en el 2011 adquiere mucha notoriedad, porque bueno, hubo digamos, cuando sus cuentos eran inconseguibles. En los 2000 eran inconseguibles lo anterior. O sea, ella estaba publicando ya en Adrián Hidalgo y ahí estaba bien posicionada en una buena editorial. Y en el 2010 creo que sale una colección de Alfaguara de relatos reunidos, que reúne mucha obra de ella que no estaba circulando. Y eso la puso a circular por toda Latinoamérica. Y eso fue como una caja de resonancia totalmente inesperada para ella. De hecho, ella no buscó eso. Un editor quiso hacerlo y ella dijo sí, bueno. Y, y ahí empezó a encontrar un montón de lectores en otras generaciones. Eh, y esa mirada sobre lo menor, o lo que parece menor, lo que es una mezcla, una mirada muy abierta al presente, una mirada que no solemniza, hizo resonancia con la sensibilidad más actual. Y creo que por eso tiene más lectores ahora que antes. No es que no hubiera escritores argentinos que no fueran en la misma línea que Eve, había que iban en la misma línea, no con la singularidad de Eve, ¿no? Amigos de ella, Alicia Steinberg o Isidoro Blaisten, les gustaba también el tema de la migración, les gustaba el humor, pero Eve tiene una mirada, bueno, más singular, podríamos decir. Creo que es eso. Sí, yo creo que lo pones de manera muy, muy certera, así es la mirada. Yo creo que una de las cosas, como te decía un poquito antes de comenzar, nuestro propósito en este club ha sido de manera intencional buscar cada mes voces muy distintas, y no solo muy distintas entre sí, sino intentar también leer cosas muy distintas a lo que usualmente elegimos para leer. Y en el Buenísimo. caso, sí, y en el caso de Eve Ward, realmente eh, ha sido, creo que, de las primeras veces que en mi caso personal, y ahorita hacia el final me gustaría que nuestros otros lectores también nos compartieran un poquito de esa experiencia, ha sido un poco, me descolocó un poco, ¿no? Porque no entendía dónde ubicarla, realmente no entendía a qué pertenecía como esta raza de escritores, ¿no? Porque realmente eso que decías un poco no es grandilocuente, no tiene esta poética típica de la literatura argentina de su periodo, el lenguaje es poco lírico, casi, diría nada lírico, por eso Uh-huh. creo que raya en la crónica, o sea, esa migración de la ficción a la crónica es como orgánica, porque Uh-huh. realmente las descripciones son muy cotidianas, ¿no? Y siento, a medida que iba leyendo los primeros dos cuentos, que además esa es otra pregunta que me gustaría que abordáramos, realmente esto está catalogado como novelas, pero yo siento que estaba leyendo relatos largos, realmente Uh-huh. es como si aquí hubiese una antología donde todos los relatos, a pesar de los años de diferencia que hay entre uno y otro, conformaran un mismo universo. Es como si ella Uh-huh. hubiese creado un universo y lo va matizando entre una historia y otra. Y es como si, o es una escritora que juega a esto de la amnesia, ¿no? Que se le olvida un poco que en este cuento ese personaje lo había llamado María y acá vuelve y lo llama María, pero ya no es la misma María, o es intencional en querer hacer variaciones de estos personajes, qué hubiese pasado en la historia de este personaje variando un poco su entorno. Siento que hay algo, no sé si es producto intencional de su trabajo o más como algo de las bondades que hacen los editores, pero siento que aquí es como si estuviésemos ante una escritura circular, casi que la primera novela pareciera cerrarse, hacer una elipsis con la última, y todo lo del medio son variantes de este universo de Újar. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de eso. Luego Uh-huh. tocaremos los personajes y los temas, pero me gustaría un poco hablar como de esta
construcción narrativa de Ujart que pareciera que la persiguió 25 años, como estos demonios del escritor, ¿no? De intentar escribir hasta agotar ciertos temas. Y de alguna manera hablemos un poco también en ese proceso de su estilo. Yo cuando la leí, sé que no tienen, creo que no debieron tener ningún punto de confluencia estas dos escritoras, pero yo sentía, a pesar de sus diferencias tal vez temáticas y estilísticas, en cuanto al uso del lenguaje, pero ahí estaba, me pareció estar leyendo a Alice Munro un poco, como esa escritora que narra desde lo aparentemente nimio, cotidiano, describe la casa, el paso a paso del día a día, las rutinas, un comentario que se coge al vuelo, cosas absolutamente parecen intrascendentes, pero que se convierten como en esos puntos de fuga, ¿no? Para contar algo más acerca del personaje. La recordaba un poco. También sé que no tiene mucho que ver, pero pasa con esas cosas de la lectura que se le mezclan un poco. José Donoso, ¿no? Yo sé que no, que José Donoso pues tiene varios estilos de escritura y también él linda con lo fantástico, pero hay una parte de la escritura de Donoso que es también eso tan cotidiano, ¿no? De los objetos, de los muebles, de las cosas, y la sentía un poco presente allí en ese deseo de narrar lo grande desde lo muy, muy, muy pequeño y aparentemente intrascendente. Entonces, no sé, me gustaría que nos hablaras un poco de eso, Pía, de Sí. esta recurrencia, de esta elipsis que no sé si está presente o es más una lectura personal mía, en este recurso estilístico de Ujart, de la descripción de lo cotidiano. Sí. Con respecto a lo que decís del momento de las novelas, em, yo creo que no es una mala hipótesis, creo que es una buena hipótesis de lectura la que estás haciendo. No podría decirte, no es una cuestión de los editores, no fue una movida editorial, eso claramente no lo fue. Ella escribió, ahora tampoco te puedo decir por qué ella volvía siempre sobre esos mismos asuntos. De hecho, me parece que eso, no sé si era una cuestión de amnesia, o sea, eso también era así en su vida cotidiana. Eh, a mí me gusta mucho esta hipótesis de Damián Ríos, yo te decía, de este editor, que fue editor de ella, y que incluso la idea de reunir en Alfaguara los cuentos fue de él, y él fue un gran lector de Eve. Yo le escuché en una mesa decir, bueno, ella buscó y buscó hasta que encontró la forma más acabada. Digamos, como que volvió sobre los mismos temas, porque creo que sentía que no estaban del todo, ¿verdad? No creo que no estaban del todo, creo que por eso le volvían los temas. Eh, Ella era una persona que no volvía a releer sus textos, por lo tanto también podía olvidarse de que había escrito. Pensemos que una persona a los 60 años no se acuerda que escribió a los 30. Eso es una realidad, que ha escrito tanto, quizás no lo recuerda, pero eso sería creo que lo de menos, la cuestión biográfica. Me parece que hay algo en su escritura de volver hasta encontrar la forma y sin ponerle finalidad, ¿no? Sin ponerle la finalidad. Me parece que es una obra en la que muchas veces se tocan las mismas anécdotas, con variaciones. Me parece que describe la obra de ella en cierto punto. También pasa con los cuentos, ¿sí? Cuentos que vuelven a tocar ciertas situaciones. Y en las novelas que nosotros encontramos también volvían a aparecer. Era como, por ejemplo, no entendíamos por qué no las había publicado, porque eran muy buenas. Digamos, no es que estaban mal, son realmente muy buenas. Decimos, ¿por qué no las publicó? Entonces, una no la publicó, pero vemos que pero muchos de los tópicos aparecen en otra parte. O ella misma decía, no quedó tan bien. O sea, había como, o a veces las ponía como que las quería publicar y no las lograba publicar. Pero en este ciclo, sobre todo el ciclo que tiene que ver con toda su historia familiar, ¿no? Me parece que ese es el ciclo que vuelve y vuelve.
hasta que luego ya cortó. Digamos que en el último libro de cuentos, Un día cualquiera, aparecen historias de maestras muy breves y luego ya corta, no escribe más cuentos. Ese es su último libro de cuentos, que lo recomiendo mucho. El cuento Un día cualquiera es uno de los... Piglia dijo que Guiando la Hiedra era un cuento que merecía estar en una antología de cuentos latinoamericanos, por lo extraño que es la estructura y por lo bueno que es, y otro es, yo diría, modestamente, Un día cualquiera. Es extraordinario, un cuento sobre la vejez que es extraordinario. Así que lo recomiendo mucho, ese libro y ese cuento en particular. Así que me parece que algo ocurre ahí en esa obra de estas recurrencias que van y vuelven. Sí, pero sí puedo afirmar que eso no tuvo nada que ver con una movida editorial. Nada, nada que ver. Creo que Mudanzas, lo que ella decía es que fue la obra que escribió con más felicidad, que se sentía acompañada por sus parientes y que ella escribió como si tradujera. O sea, esa frase que es muy enigmática, en realidad ella, a eso lo fui descubriendo hace poco, leyendo sus cuadernos, sus notas, es una idea que ella toma de Simone Weil, que es escribir con distancia, ¿no? Estando y no estando en la materia narrativa, o sea, comprometida, pero sin intervenir demasiado, ¿no? Como dejando que ocurra. Y eso decía que le pasó con Mudanzas, que lo escribió en un lapso muy rápido, me decía, tres mañanas por semana durante un año, y escribió Mudanzas. Y fue ella decía, fue el texto, digamos, que escribí con más felicidad. Creo que eso se nota, digamos, hay algo como especial en esa novela. Y después lo otro que vos mencionás, primero mencionaste lo del nombre de novelas o de la cuestión genérica, y ahí sí eso tiene que ver con cuestiones editoriales, me parece, de dónde se clasifica, dónde ponemos este texto. ¿Es un relato largo? ¿Es una novela? ¿Es una novela? Eso es una cuestión editorial. A ella decía, no importa, no me importa. O sea, cuando ella diferenciaba entre crónica y cuento, decía, bueno, hay crónicas que parecen cuentos y cuentos que parecen crónicas. Ya está. Hay relatos que son más largos y relatos que son más cortos. No le interesaba mucho esa clasificación. Pero los editores sí tienen esta duda de, bueno, ¿qué le ponemos? Porque, bueno, en el mercado editorial vende más poner novelas. No lo digo por estos textos que son largos, ¿verdad? Pero es así, digamos, tiene que ver con habla del mundo editorial, no de la obra, donde se lo clasifica. Y lo otro que mencionás, que tiene que ver con la mirada sobre lo que parece nimio, o lo cotidiano, o ese mundo... Sí, el mundo de lo cotidiano, ¿no? Mirar hacia alrededor y mostrar que todo puede ser objeto de escritura, podríamos decir. Ella logra esa sensación que cualquiera puede escribir y que puede escribir de lo que tiene al lado, porque eso es materia narrable. Vos mencionaste a Alice Munro, a ella le gustaba, la leyó, pero la leyó tardíamente, digamos, la leyó cuando Alice Munro se hizo famosa con el premio Nobel, no la conocía antes. Pero ella sí fue una lectora de la tradición norteamericana de cuentos, ¿no? Y de novelas, Erskine Caldwell, Flannery O'Connor, y los modernos, ¿no? Capote, Carver, Chiverneau, por ejemplo. Pero bueno, la narrativa norteamericana, que es la que maneja diálogo, que es la que mira, la que hace una mirada hacia lo cotidiano, ella la conocía. Después a ella le gustaba mucho Chekhov, que es el gran padre de toda esta literatura, ¿no? De mirar lo cotidiano, lo que parece nimio, lo insignificante, y ver ahí un mundo. Y de Chekhov, sobre todo, le gustaba el gusto por la lengua, ¿no? Por la palabra, y la mirada de Chekhov. La mirada como humanista, la mirada no dramática. Si algo a Eve no le interesaba era el dramatismo, se reía un poco de lo dramático en la literatura, parecía como así como si estuviéramos haciendo... Porque era una mirada que ella tenía frente a la vida también.
no de negación, sino de que había sufrido mucho. Ella decía que era una sobreviviente, y de veras lo era. Entonces había una construcción de cómo sobrevivir, de cómo seguir viviendo, que tenía que ver con la alegría. Y en ese universo de ella, Donoso, no recuerdo que lo mencionara como lecturas, pero digamos, son ejercicios de uno con qué lo conecta. Mm. Y yo diría que una escritora que quizás con la que haría familia ella es Natalia Ginsburg, ¿sí? La italiana. Sí, definitivamente. En la mirada de la familia, en la mirada sobre el lenguaje, en cómo el lenguaje define a un personaje, cómo habla, ¿no? En la escucha hacia, porque a ella le interesaba lo cotidiano y cómo se hablaba, ¿no? O sea, estaba permanentemente pendiente, ella viajaba y venía, bueno, sí, vi esto y anoté esto, la gente dice así, dice esto. Eh, no agarré una libreta, pero había una que cuando había ido a Bogotá había anotado, acá dicen, no sé, para esta cosa dicen, lo dicen de esta manera, o sea, venía, sus viajes eran también como un viaje etnolingüístico, podríamos decir. Entonces, con ella haría familia, con ella haría familia, y a ella le encantaba, la conocía, ella siempre daba en sus lecturas 2 libros de ella, Las pequeñas virtudes y Léxico familiar. Y Léxico familiar no lo prestaba, o sea, le gustaba tanto que era uno de los libros que no prestaba. Eva era una mujer que regalaba libros, o sea, que un libro no lo quisiera prestar era un indicador eh, muy fuerte de que era un libro muy valioso para ella, y si era para ella valioso era para su literatura, ¿no? Así que bueno, eso. Sí, Pía, yo quisiera que sin entrar en tanto detalle en cada una de las novelas que están en esta edición, sí, yo voy a lanzar como unos, hablando de los personajes, quisiera como lanzar lo que yo consideraría fueron como algunos arquetipos que ella construyó y que sobre eso, pues tú nos comentes eso cómo se vincula un poco a esa mirada que ella tenía sobre su propia familia y tal vez sobre, no solo sobre la familia, porque al fin y al cabo yo creo que la familia también se convierte como el punto de partida para hacer un comentario más general de la sociedad, ¿no? En la que ella vive. Ujú. Entonces encuentro aquí varias cosas. Voy a botarlas así un poco al aire y vemos a ver qué de allí sí tiene relevancia. Em, bueno, en cuanto al lenguaje, el uso del lenguaje lograba causar una diferenciación también entre no solamente la posición social del personaje, sino su postura de vida. Entonces el lenguaje com funcionaba en lo que, digamos, me pareció como un descriptor, o sea, sin tener que entrar a describir el personaje, el lenguaje en sí es el diálogo, eh, el dialecto que usaba el personaje, por decirlo de alguna manera, se convertía tal vez en su mayor descriptor. Pero después también el uso intencional que daba ese lenguaje, perdón, ese personaje al lenguaje, también nos revelaba posturas de ese personaje ante determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, me causaba mucha gracia cuando creo que es en Mudanzas, ahorita realmente no lo recuerdo porque se me terminaron como fundiendo Sí. muchas de las novelas, pero creo que es Teresa, la nuera, que habla perfectamente, francamente, es decir, sabemos que es un personaje que no tiene un nivel social mayor al del resto del grupo, pero el lenguaje se utiliza para marcar una diferencia. Luego vemos también la madre, que en todos los cuentos la madre hace referencia y en ocasiones utiliza el italiano y en ocasiones utiliza el español y a veces una mezcla un poco del italiano y el español. En fin, allí ahorita no quiero citar más ejemplos, pero era un poco eso, ¿no? El lenguaje que viene dado, pero también el lenguaje que como personaje yo utilizo para establecer una posición mía en el mundo. También, por Sí. ejemplo, de los personajes arquetípicos se repite el padre melancólico,
un poco esta noción del padre vencido, pero bueno, a la vez conforme, no está aspirando a más, solamente quiere que lo dejen vivir con lo que tiene. Está la locura, la tía loca Ujú, o la hija loca, que esa locura viene un poco también, es como difusa, ¿no? Porque no sabemos si es una locura real o una locura por no encajar, ¿no? Como más un mm, resultado social, la locura. Vemos también, por ejemplo, a la persona, el progresista, me gustaría de pronto utilizarlo como etiqueta, el progresista, ese hijo o esa persona que quiere dejar atrás los modos de vivir de los padres y quiere avanzar y quiere ir con los tiempos y quiere hacer dinero y quiere vivir mejor. Y es un poco el que va jalando y desarraigando un poco a la familia. Está la revista o la revista, que pasa un poco con Maruja, pasa un poco en esa primera novela con Maruja, pero también en los cuentos posteriores con las nueras o los hijos que empiezan a desestimar, ¿no? Porque la revista no es tanto el que quiere salir adelante, sino el que mira mal al lugar del que viene, ¿no? Está también la inmigración como algo muy presente allí, o sea, es una comunidad de inmigrantes en Moreno y en Paso del Rey. Nadie es local, realmente todos han llegado allí y se convierten en locales posteriormente. Em, y bueno, esta noción también de familia, que es un poco em, esa sensación de dejar la familia al inmigrar, pero luego al conformar la familia propia, los lazos que unen tienden a ser un poco, yo no sé si la palabra es frágil, pero las relaciones madres con hijas son distintas a madres con hijos. Es decir, hay un poco esa sensación de yo te crié, pero hasta aquí llego yo. Es decir, y cuando luego la contrapone, creo que es en Mudanzas, a esa familia americana, creo que es americana la que llega a vivir, hace como este espejo, ¿no? De lo que es la familia inmigrante que se arraigó ya en el campo o en este limítrofe que era Moreno, y esta nueva familia que trae estas costumbres de una familia de avanzada, ¿no? Crea como todo este panorama de costumbres que en última, siento yo, lo que hacen es pintar como este fresco de lo que era esta sociedad en transición. No soy del campo, no soy de ujú, la ciudad, estoy aquí eh, y no sé si quiero estar ni aquí ni allá, sino esa sensación de ir ujú, y venir, ¿no? De poder ir y venir. ujú. Sí, creo que está muy bien lo que estás diciendo. Me parece que sí, que va por ahí, que es una lectura muy atenta y muy acertada de los textos de Eve. Eh, Me parece, digamos, lo que vos, con lo que vos empezaste, que es la cuestión del lenguaje. eh, a ella creía que la literatura era eso, ¿no? Estar atento al lenguaje, y lo decía así, un escritor tiene que estar atento al lenguaje que se usa, porque según cómo habla, yo conozco cómo mira el mundo, ¿no? Lo decía así, digamos, literal, literal. O sea que parecía Bakhtin, digamos, hablando. Parecía la teoría de Bakhtin sobre el uso de la lengua en, en una sociedad. O sea que es un descriptor, sí, habla de un punto de vista sobre el mundo, sí, habla de un lugar en el mundo, sí, habla también de la singularidad de ese personaje, ¿no? No es solamente un rol social, ¿verdad? Los personajes de ellas tienen mucha carnadura, pero sobre todo en estas novelas hay una cuestión mucho de lo social, de esto que vos decís del fresco, de una época, de un momento de transición, ¿no? Que a ella le interesaba y que le interesaba como lectora, por ejemplo. Me acuerdo, le gustaba mucho una novela de Bryce Echenique. Eva era una gran lectora también de otros escritores que en los 70 no estaban en la primera plana. A ella le encantaba Bryce Echenique, le encantaba Ribeiro, el peruano. No leía a García Márquez, por ejemplo, a Carlos Fuentes, ¿no? Pero porque no entraban
en su universo de intereses, ¿no? No, no es que tuviera una postura en contra, es como que no entraban, pero Ribeiro sí, y uno entiende por qué, porque es esa misma familiaridad, ¿no? Es una familiaridad literaria, podríamos decir. Eh, y de Bryce me acuerdo de la novela Un mundo para Julius. Ella decía, ¿no? Es una novela fascinante, además uno ve toda la sociedad peruana de la época. Entonces veía las clases sociales, el uso de los lenguajes, etc. O sea que a ella le interesaba, le gustaba leer eso en los textos, le atraía eso, cómo él hablaba de una, perdón por la redundancia, pero hablaba de una sociedad, de los puntos de fricción de esa sociedad y de los puntos de lo nuevo. Le interesaba mucho el lugar donde se cruzaba. Eh, lo que vos decís después de estos personajes más arquetípicos o más que se reiteran, o como las funciones, ¿no? Como figuras, no sé si arquetipos, pero como figuras, sí, también, porque ella está como explorando permanentemente sobre lo mismo, ¿no? Y siempre aparecen como con un punto de fuga. Si es alguien que le interesa el progreso, bueno, le interesa el progreso, pero hay algo raro en ese progreso que le interesa, ¿no? No es una forma tipo realista balsaciana, ¿verdad? Que, bueno, va progresando y finalmente triunfa o no triunfa. No, hay algo raro. Siempre hay algo como que descoloca la expectativa o que descoloca lo previo. Me parece que a ella eso le interesaba, no narrar, ¿no? El relato clásico del progreso. Pero sí le interesaba mucho los relatos de progreso, de ascensión social. Y en eso también habla de la sociedad, una sociedad argentina que permitía la movilidad social, ¿no? O sea, no es que ella quisiera hablar de eso, pero su literatura también habla de ese momento social. Eh, y ella observaba mucho, ella cuando viajaba observaba mucho estas cuestiones sociológicas, ¿no? Y antes de viajar leía mucha cuestión histórica y sociológica del lugar, le interesaba conocer lo que iba a ir a ver y entender cómo funcionaba la sociedad. O sea que eso aparece en su literatura. Y creo que lo que decís de la tía loca, la hija loca, eh, y me parece interesante esto de la locura, que nunca se termina de saber si está loca o si es que no encaja, o quién la ve loca, ¿no? Cuando ella hablaba de su tía, era su tía y estaba loca, digamos, su tía María, ella daba una frase, no la tengo, decía, la tía una vez decía, gritaba, ¿no? Perdí la llave, mi madre y la cacerola, ¿no? Y no sé si era en ese orden, pero eran esas tres cosas. Y a ella cuando escuchó, ella lo anotó y lo pone creo que en varios textos, ella le parecía, bueno, que la locura estaba diciendo lo más verdadero. O sea, ella había perdido todo. Había perdido la comida, la casa, cómo entrar, cómo moverse y a la madre, ¿no? Entonces era el despojo total. El lenguaje de la locura estaba diciendo el despojo total. O sea, era un discurso verdadero, el de la locura. Eh, y me parece que eso también está en su reflexión con esta figura de la loca. Y creo que ese era un punto, digamos, eh, movido en la literatura de Ebe, que está siempre, sobre todo hay muchos personajes extraños, y que tienen una extrañeza que uno no sabe si es que no encaja, son raros, no son estándares, o qué, ¿no? Y me parece que esa era su, su manera de mirar, ¿no? De poder ver lo que no era tan lo que no se acostumbraba tanto a ver, ¿no? Me parece a mí. Eh, Pienso que, digamos, la clasificación de, bueno, si uno dice es un personaje, este personaje está loco, ya diría Eve, ya lo ubicaste en una casilla, ya sabes todo lo que podés esperar de él. Ahora, si vos decís lo que dice y lo dejás moverse, no sabemos, digamos,
para dónde va a ir. No sabemos, no lo vamos a clasificar, entonces va a ser mucho más interesante. Y ella actuaba de esa manera. Y, y le interesaba mucho cómo se hablaba. Por ejemplo, decía, los argentinos siempre, los porteños siempre decimos alguien está hablando y el otro, cuando va a dialogar, dice no, no, pero. No dice sí, tenés razón. Dice no, pero, aunque esté de acuerdo. Y es verdad. Es una, es insólito, pero es verdad. Y eso sería para ella como un afán de diferenciarse, ¿no? De marcar la diferencia con el otro, de marcar el lugar diferente. Así que creo que están estas temáticas y que se plantean en sus novelas, ¿no? Ahí creo que la más rara es Memorias de un pigmeo y que tiene el episodio de la locura también, ¿no? O sea, a ese episodio donde el protagonista tiene una crisis, Sí. ¿no? Y que resuelve tirando la biblioteca. Y está un poco ¿Verdad? esta noción del progreso también allí, Claro. digamos, el progreso en pro del progreso. Y realmente este pigmeo termina en una encrucijada donde ya no es ni de aquí ni de allá y ya no Exacto, puede volver, pero ya es otro en este nuevo lugar. exacto, Y ese es exacto. un tema que ahorita mencionaste la palabra ascender, ¿no? Y cuando, sin saber, empecé a leer Camilo Asciende, de verdad que me confundía, pero ¿qué será? ¿Una ascensión divina, religiosa? Sí. Y yo no entendía de qué iba esto de Camilo Asciende. Y ya, digamos que ensamblando todos los cuentos o novelas, realmente este concepto y la reiteración, hablamos siempre de elevarse, de este pensamiento elevado, esta persona ha ascendido, esta diferenciación además de culturas me causaba como mucha gracia que sin hacer algo categórico nos dejaba ver muy claramente cómo había personajes o cómo había creencias de que se era más culto por haber hecho tal o cual y se era de otra categoría por haber hecho esto y lo otro. Y ocurría que a veces era lo contrario, estos personajes que tenían menor educación, tenían más conocimiento y más sabiduría de la vida que estos otros aparentemente cultos y elevados. Entonces, digamos que para mí este tema de ascender, de progresar, de elevarse, de dejar atrás las cargas heredadas, socioeconómicas y culturales, y la lengua, el papel que juega en todo esto, de cómo estos personajes empiezan a hablar diferente, me causó muchísima curiosidad, no sé qué tan relevante sea eso, pero yo no sabía quién era León Bloy. Y cuando vi que en varios cuentos se hace referencia a Aparece. León Bloy, yo dije, no, pues esto ya no es una sola cosita que introducen a veces los autores como para despistar, y esto tiene que tener alguna intención. Y bueno, ya no dirás, pero de lo que entiendo de León Bloy, este personaje absolutista y totalitarista, de casi que hay que llevar vidas a setas, un poco, veo que a veces los personajes lo utilizan hasta de modo satírico, ¿no? Porque muchos de, por ejemplo, están leyendo o siguiendo las creencias de León Bloy, pero cuando llega y se privan de ciertas cosas y son, digamos, son totalitaristas en sus preceptos y en sus pensamientos, pero cuando ocurre algo cotidiano que les muestra un poco de alegría, de felicidad o de soltura, como que dicen, no, pues ya León Bloy no importa tanto, ¿no? Eso era para cuando mi vida no iba tan bien, ahorita que ya está bien, pues no, yo me voy al baile. Entonces, no sé si de pronto esa concepción, como decías ahorita un poco, de ella no tomarse tan en serio algunas cosas, de tal vez de dejar esas puertitas abiertas para que no sea blanco y negro, sino gris, de cómo se nada en dos aguas. Lo vi en León Bloy, ¿no? De cómo León Bloy fue Claro. usado para acá o para allá, según la conveniencia del personaje y de la situación. Sí, porque sí, sí, que ella fue
ese título a mí también me provocó. La primera vez que vi Camilo asciende, dije, asciende a los cielos, digamos, ¿no? Se va a los cielos. Porque además yo ya la conocía a Eve cuando leí esa novela, y a ella le encantaba, por ejemplo, de un texto de San Agustín, de las Confesiones, ella le encantaba un fragmento que era un fragmento en el que San Agustín describía cómo los cuerpitos ascendían hacia el cielo y cómo se veían una vez que ya habían ascendido, si tenían ropa, si no tenían ropa, qué hacían, de qué manera se movían. Era un fragmento totalmente ficcional. Entonces, y que, digamos, yo pensaba cuando leí Camilo Asciende también, que ascendía hacia el cielo. Y algo de eso debe estar, porque cuando tantos lectores lo pensamos así, algo de esa huella me parece que está ahí en el texto, ¿no? Y está la presencia de León Bloy. Ella fue una lectora muy importante de León Bloy cuando era adolescente. Su único hermano era sacerdote. Entonces, también en su familia circulaba mucha literatura cristiana. Entonces, sus primeros cuentos también son rarísimos, muy raros, y tienen que ver con, digamos, cuestiones religiosas, filosóficas, ¿no? Como si fueran alegorías o discusiones de temas filosóficos religiosos. Y está, y creo que esta suavidad de la norma, de un mundo que se pretende muy normado, pero que también está fuera de la norma y que un poco entre la norma y la relajación de esa norma es donde aparece la vida. Eso es digamos, eso era lo que a ella le interesaba. Formaba parte de su mundo, y en el sentido de que es algo. Al principio yo decía, no, es lo que ella mira, desde dónde mira y qué mira, ¿no? O sea, qué recorta, qué objeto recorta y desde dónde lo recorta. Ella recorta, eso es lo que le interesa mostrar, lo que la mueve. Y desde dónde, desde un lugar donde no está juzgando. O sea, su literatura no es una literatura que juzgue a los personajes, que juzgue a ese tipo de mundo, a ningún tipo de mundo, antes de meterse con algo que no le gusta o con lo que no puede empatizar, no lo trata, ¿no? Entra en su universo ficcional, podríamos decir. Que es algo que también podríamos decir que es muy de Chekhov, ¿no? Mostrar una norma, un mundo como, sí, todas estas normas, bueno, ahora ya está, estoy bien, digamos, dejamos la norma y bueno, ¿no? Como suavizar un poco el peso de esas normas que se pretenden como tan ciertas o tan duras, ¿no? Me parece que algo de eso también está en estos textos. Bueno, yo quiero ya casi para hacerte una pregunta de cómo aterrizas tú en su archivo personal. Antes de eso quería, y qué encuentras allí? ¿Cómo resulta eso en esta otra obra publicada póstumamente de ella? Hay hay dos elementos que no quisiera dejar pasar. Y es que así como ella es poco dada a las grandes descripciones, sí echa mano de muchos elementos que por tal vez la carga simbólica que tienen en este imaginario de los lectores en general, funcionan, o por lo menos lo sentí yo así, como para establecer atributos en los personajes, así sea por contraposición a ese elemento. Y para mí son los animales y los objetos, ¿no? El mobiliario. Entonces, ella dice poco de pronto acerca de un determinado personaje, pero al describirlo en relación a o con tal animal o tal mueble o tal objeto, estamos entendiendo mucho más del personaje que si nos los hubiese descrito de una determinada manera. Esa presencia de los animales, casi que como suplantando en personalidad a las personas. Es curiosísima la tía loca que le echa agua a a las paredes de las gallinas y las tiene en un cuarto para que no se resfríen o no se anden dando tumbos. Luego los armarios, los muebles.
como también como símbolo de diferenciación social entre una casa y otra. En fin, está muy presente la manera en que ella establece el lugar, la geografía del lugar y las actitudes de los personajes con estos elementos tan repetitivos y que uno dice, pero ¿por qué me habla tanto de animales? Y ya uno luego va entendiendo que esa es la manera también de ir como redondeando este universo, ¿no? Sí, yo recién, de verdad, durante los últimos 20 minutos, yo estaba pensando, no estamos hablando de los animales, no estamos hablando de los animales, que es un eje central en, en la literatura de Eber. Bueno, la descripción que vos haces es así, digamos, los personajes en su vínculo con los animales se muestran a sí mismos, ¿no? Más que una descripción de un narrador. Eso podría estar en cualquier escritor, supongamos, ¿verdad? La singularidad, o quizás lo que yo puedo aportar de lo que he visto en la literatura de Ebe, es que es un eje que ha sido central en la vida de ella y en sus intereses, y tiene que ver con su raigambre filosófica. A ella le gustaba mucho el filósofo Hume, mucho, mucho, mucho. Y de Hume le pareciera que le interesa, digo pareciera porque lo vinimos a descubrir hace poco en su archivo, le interesan dos grandes temas. Uno es la cuestión de la causalidad, ¿no? De la idea de causalidad, que Hume dice no hay una idea de causalidad, no hay una causalidad última, lo único que hace el hombre es asociar una idea de causalidad por repetición de causa y efecto, ¿no? Si alguien, digamos, si alguien viene acá, un marciano decía viene y ve, no va a entender muchas cosas porque nosotros inferimos que si hoy ocurrió A y mañana ocurre B, pasado ocurrirá C, que digamos, se va a repetir el evento, ¿no? Y que no tenemos una causa última de eso. En filosofía, esa causa última antes, o primera, se podría decir, estaba atribuida a Dios antes de Hume y de esos filósofos. Hume lo borra, dice no hay, lo único que tenemos es lo que vemos, es empirista, es lo que vemos, y de ahí hacemos una inferencia, ¿no? Esto en la literatura de Ebe es un gran motor de narración, porque ella hace eso, ¿sí? Sus narradores describen, ¿qué describen? Lo que se puede ver, ¿no? O lo que se puede pensar, pero no hay una explicación última, no dice, ella está loca y por eso dice esto. Muestra lo que dice, y lo dice dos veces, entonces uno dice, ¿está loca o es rara? ¿No? Lo mismo ocurre con los animales para Hume no existe no hay una diferencia de reino, no es el reino animal, el reino vegetal y el reino humano. Entre los animales, no, digamos, y los humanos, no hay una diferencia esencial, sino una gradación. Y esta idea le encanta a ella, la idea de la gradación, de que no somos tan diferentes. Y eso ella estudió muchísimo, leyó libros y libros sobre animales, y los primeros le fascinaban los monos, después en el último tiempo las aves, o sea, el libro es como una etóloga, una crítica argentina, Graciela Esperanza, dijo, es una suerte de etóloga amateur, ¿no? Porque era cierto, ella le gustaba mucho ir a los zoológicos y observar, y escribió mucho. El último libro de crónicas de ella, que se llama Animales, es muy, muy lindo, y es vamos, un gran cierre de sus intereses y de su vínculo con los animales, y de lo que ella veía en los animales, y de cómo unos y otros hablaban, cómo el animal, digamos, por ejemplo, podía hablar del hombre con el que vivía, del humano con el que vivía, y el humano podía pensarse en relación al animal con el que vivía, ¿no? Y, y eso está. Y con respecto a los espacios, a ella le interesaba, decía siempre, bueno, en Moreno los espacios se mezclaban, no estaba diferenciado dónde estaban las gallinas, o sea, entraban las gallinas a la casa. Cuando se mudan a otra casa mejor, ya los animales tienen un espacio, ¿no?
para los animales y los humanos con los humanos. Y esa demarcación era símbolo de progreso, ¿no? De ascensión social. Pero, digamos, observaba esas cosas, estaba pendiente de esas cosas, ¿sí? Y me parece que tiene, digamos, lo fue desarrollando a lo largo de toda la obra y tenía que ver con un interés muy profundo, digamos, que ella estudiaba y que pensaba así las cosas. Eso se muestra. De acuerdo, ¿no? Yo, que no se nos hubiese escapado los animales y los Sí. mosquitos, sí. Pero bueno, Pía, yo quería también, pues, no estamos hablando con cualquier persona acerca de Eve Ward, estamos hablando con alguien que fue su amiga, su alumna, y que además se dedicó a leer su archivo personal. Y de allí resultó que entre tú y Eduardo Muslip. Eduardo Musli excavaron unas novelas breves también que fueron editadas el año pasado, también por Adriana Hidalgo, llamados El amor es una cosa extraña. Yo quisiera que nos contaras un poco qué encontraste en ese archivo, qué más no publicó Eve, qué cosas, digamos, te llamaron la atención. Y para nosotros los lectores que estamos aquí y los que están oyendo, ¿qué pueden esperar en esa edición póstuma de esas tres novelas? ¿Qué encontramos allí? El libro es este, aquí está. La verdad es que fue como en el archivo, yo digamos, lo trabajo con Eduardo Muslip. Eduardo Muslip fue un gran amigo también de Eve. A él la conoció a Eve desde mucho antes, o sea, 10 años antes que yo. Tenemos la misma edad más o menos, pero él la conoció casi 10 años antes. Y esta trilogía, cuando empezamos, Eve no tenía una gran biblioteca. Para ser una escritora, digamos, tenía una biblioteca bastante, digamos, manejable, no eran 3.000 volúmenes. Entonces estaban sus libros y ahí hicimos una selección de los libros que estaban subrayados, porque queríamos investigar un poco eso, y encontramos libretas, ¿no? Libretas, como libretas de trabajo, que eso es en lo que estamos trabajando ahora. No, era un archivo muy ascético, en el sentido de que no hay, así como si literatura no es confesional, no hay diarios confesionales, no hay nada de eso. Son todas las libretas que tiene, son anotaciones o de cosas muy pedestres, como cómo usar una computadora, por ejemplo, de los años 90, o anotaciones que hacían los viajes, o anotaciones para un cuento, ¿sí? O sea, es casi todo material de trabajo. Que quedaron también random, porque hay algunos que son de los años 70 y después grandes periodos donde no hay nada, y digamos, no es que están fechados y todo ordenado, no, es un poco random. Y entre esos materiales encontramos 3 manuscritos muy ordenados, ¿sí? Estas 3 novelas aparecen como novelas, pero son novelas, podríamos decir, relatos largos. Estaban separados, con título, menos una. Estaba Beni, que es una novela que cuenta una historia de amor en 1980. Muy fechadas estaban. Las 3 tienen una característica, que es que llegan, o sea, hay 2 que tienen que ver con el momento de la dictadura, pero de una manera muy elusiva. O sea, la dictadura entra por el lenguaje en alguna escena y porque se está diciendo es 1980 y hay cierto clima de violencia, pero no tiene nada que ver con la literatura de dictadura que conocemos en la Argentina. Y es una historia de amor truncado, un amor que se termina. Y es un personaje, Beni, como a ella le gustaba, el que quería un progreso, quería progresar, pero en esa idea de progreso es como un berretín, tiene berretines, ¿no? Tiene delirios, uno diría, pero son berretines, ¿no? Y la protagonista es Luisa, que es como un alter ego de Eve, que aparece muchas de sus novelas,
es profesora de latín, y es muy divertido. Hay cosas desopilantes, que es cuando está traduciendo latín, textos de Cicerón, ¿no? Entonces opina, digamos, es muy, muy linda esa novela, muy divertida y muy inteligente. Luego está Leonilda, que es la historia de una mujer que se viene del Chaco a Buenos Aires a vivir, que viene como escapando de esa familia tradicional del campo y se instala en las afueras de Buenos Aires. Entonces es ficcional, o sea, ahí no tiene nada que ver con textos, con experiencias autobiográficas, pero está muy trabajada la lengua. Es impresionante, porque ella logra toda la cadencia de esta hablante chaqueña. Y el tren que nos lleva es la que relabora. Esta, por ejemplo, Beni y Leonilda estaban en carpetitas, digamos, sí, carpetas. De algunas había 2 versiones, era todo mecanografiado, no hubo mucho trabajo ahí. Beni figuraba en sus currículums como novela inédita. En currículums de la época, de los 90, decía Beni, novela inédita. O sea que ella tenía la voluntad de publicarla. No sabemos por qué no se publicó. La hipótesis que tenemos es que ella eran años muy difíciles, los 90, para la publicación en la Argentina. Entonces, que no encontró un editor y que ella siguió escribiendo y ese texto quedó atrás. Y el tren que nos lleva era un texto que encontramos en la casa de Eduardo, que encontró Eduardo en su propia casa, que ella se lo había dado y él se lo comentó y quedó, se lo dio en los 90. Pasaron 30 años. Y es una... Yo creo que probablemente ella después se olvidó de que había escrito porque cuenta el periodo, sobre todo de los años 60, 50, 60, hasta el 76, hasta el 75, con escenas, digamos, con experiencias autobiográficas, en la facultad, en el colegio secundario, hasta que empieza a trabajar, etc. Y llega hasta el momento de la dictadura. A ella la dictadura fue un episodio como para todos muy traumático y ella no podía como... probablemente era de un nivel de violencia que no podía procesar, ¿no? Entonces aparece de una manera muy en diagonal. Pues me parece que tienen ese mérito. Como bloque, digamos, como bloque, estas 3 novelas tienen el mérito de que hablan de un momento de la producción de Eve que no se conocía, y que son 3 textos que estaban totalmente terminados, listos para ser publicados, y que están al nivel de sus otras novelas. Entonces, tiene mucho mérito. Nos puso muy contentos encontrar esos textos, la verdad. Lo otro que estamos haciendo, estamos revisando sus libretas, porque nos gustaría hacer un compilado. Hay algunos textos que no están publicados, ensayitos, breves ensayos, crónicas que no publicó, pero bueno, eso está en proceso, así que preferiría dejar eso, que el tiempo diga si sale o no sale. Digamos, estamos trabajando, pero lo concreto es que, bueno, ese rescate nos puso muy contentos a los 2, la verdad. Yo estaba tratando, para ya dar paso aquí al micrófono, porque como hablábamos al principio, me gustaría oír de pronto si alguien tuvo la misma recepción de lo que fue la obra de Eve, si hay alguien que no le gustó, si hay alguien que luchó con su lectura, si no se esperaba esto, si lo siente vigente, en fin, tantas cosas. Entonces, mientras alguien se anima, yo quería leer un apartado que no necesariamente es el más diciente de su modo de escritura, pero sí me gusta porque revela cómo los personajes se fijan a veces en las pequeñas cosas tratando de entender el mundo. Y este es en el de Diario de un Pigmeo, cuando le están enseñando a escribir, ¿no? Este es un pigmeo que un misionario saca de la selva,
¿sí? Intuimos que es la selva, y se lo Sí. lleva a Kamala, que en teoría parece como un puesto intermedio, ¿no? Entre la selva y la ciudad, ¿no? Em, y dice, cuando lo están enseñando a estudiar, dice, al principio, cuando Joseph me enseñaba algunas cosas, yo no entendía bien. Me dijo, la A es la primera letra del alfabeto. ¿Por qué? Porque es la del comienzo. Desde el principio de los tiempos. Sí, dijo. No entendí bien por qué había elegido la A como la primera, pero ahora obedezco a Joseph. A veces pienso que me oculta algo, pero igual obedezco y sigo adelante. Me gusta mucho escribir porque es como hablar, pero en lenguaje mudo. Es hablar sin hablar. Joseph le dijo a mi padre que estoy avanzando mucho y que si avanzo un poco más en la escritura, sería conveniente que yo fuera a un colegio que está más allá de los Tanatas, en un lugar que se llama Kamala. Digo yo, ¿cómo sabe Joseph, que viene del país de la bruma, dónde está ese colegio que parece próximo a nosotros y nosotros no lo conocemos? Mi padre piensa que puede ser bueno guardar la memoria en un papel, porque él guarda la memoria de todo, para que los tanatas no nos estafen. Le dije a mi madre que si avanzo en la escritura, iré a ese colegio y ella me dijo, ¿cómo sería eso? Dice Joseph que uno debe estar sentado largas horas en un cuadrado duro de madera. Ella me dijo, si el banco es muy duro, te voy a fabricar un colchón de hojas con sostén en el culo y un engarzapelotas para que no se te deterioren. Sí, madre, le dije. Y bueno, ahí sigue. Se dicen tantas cosas en un párrafo tan Es pequeño fantástico. de las inquietudes a veces más nimias, de los choques culturales, de las preocupaciones. La preocupación de la madre no es que el hijo se va lejos, sino de que va a estar sentado en un banco. Es decir, allá hay una gran cantidad de cosas y así es toda de diario de un pigmeo, ¿no? Sí, Oye, de un sí, pigmeo. Pero bueno, yo sí, he hablado claro. mucho, no sé, quisiera saber si hay alguien que quiera comentar algo, no importa si no se leyó las 6 novelas, las que se haya leído, creo que con cualquiera que se lea uno de una vez entiende el estilo ella es muy consistente, me parece, que es una escritora sumamente consistente. Así que bueno, no sé, ¿hay alguien que quiera comentar algo? Sin miedo. Sí, sin miedo. Sin miedo. Bueno, em, dejaremos la pregunta que nos las escriban, Pía, a ver si hay alguien que tiene algo Claro, para más adelante. claro, Yo me quedé aquí claro. con una listica de tareas. Anoté Natalia Ginsberg, anoté Bryce Echenique, anoté Julio Ramón Ribeiro y recuérdanos los 2 cuentos de Eve que nos súper recomendaste. Ah, bueno, uno más que tenés que anotar es Felisberto Hernández. Digamos. Feliberto. Yo te Ujú, recuerdo. ujú. Bueno, muchos, pero yo hablé de Un día Llenaste cualquiera ajá. y de Guiando la Hiedra. Guiando. Guiando la Hiedra. Ujú. Perfecto. Dos grandes cuentos. Sí. Pía, yo quiero agradecerte muchísimo. Realmente, em, como te decía en un momento, para mí se me planteó un reto muy grande en las 2 primeras. Yo dije, bueno, ¿yo en qué me metí? ¿Por qué estoy leyendo esto? No, no porque no me gustara, sino porque generó un choque inicial en mí respecto a lo que yo esperaba de la escritura. Yo realmente em, no esperaba como a lo que al principio parecía una autora que divagaba un poco, ¿no? Porque no parecía que fuera conducente a nada lo que ella escribía. Y luego cuando lo empecé a leer en su conjunto, creo que de alguna manera plantea una ventaja leer uno reediciones porque el Mm, editor acorta parte del camino que como lectores hacemos a veces y el haber tenido la oportunidad de leer estas 6 novelas juntas, crearon como una idea más robusta. Cuando ya llegué claro. a paso a algunos recuerdos, iba mejorando la cosa y en Camilo Asciende dije, no, ya.
ya, me encantó. Claro, Esta es, definitivamente esta es. Ya claro, entiendo. Parecía como si los otros dos cuentos o relatos fuesen una antesala, ¿no? Una claro, preparación para llegar a esto. Y me encantó estar en ese universo reiterativo, repetitivo, eh, donde sentía que ella jugaba un poco, ¿no? Con esa Bueno, hicieron una inmersión importante, digo, porque fueron las 6, o sea, es un tomo grande, ¿no? De texto, de novelas, 6. Sí, hicieron un trabajo de lectura, digamos, interesante, ¿no? representativo. Robusto, De robusto, verdad que sí, ¿sí? muchas Porque, gracias. Sabemos que no, no, pues, no, tú has tenido un placer, día hoy largo porque pues Pía es docente de escritura creativa, ¿no? sí, En la sí, Universidad de Nueva York en Buenos Aires. sí. Y en la Así Universidad de que las Artes, hoy vengo de ahí, entonces, primera clase presencial después de 2 años de pandemia, o sea que fue como, estarás bueno, cansada. Y bueno, vamos y allá volviendo son a la 2 horas vida. más, así que ya tienes 2 horas más de cansancio que nosotros, pero de verdad que te agradezco enormemente. Es muy valioso para nosotros en Nido Bueno, de me Libros alegro. tener estos espacios. Creo que para los lectores que participaron hoy, pero igual queda como un espacio de consulta para cualquier persona que quiera de pronto entender lo que sentimos los lectores y lo que tú como persona Claro, cercana a ella, creo que es muy valioso. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y que podamos contar contigo en otra oportunidad. ojalá. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y bueno, por haber hecho una lectura tan atenta, ¿no? Tan detallada y tan consistente de la obra de Eve. La verdad es que ha sido un gusto la charla. Ay, muchas Así que gracias, bueno, Pia. espero que la hayan disfrutado y que bueno, que sigan, si tienen ganas, que descansen ahora un poco, porque ya leyeron como 6 novelas, que descansen un poco y luego hacia otros. A mí les decía esos cuentos y el libro Animales me parece un libro muy, muy importante de la obra de ella también. Así que bueno, que es Llegaremos a otro eso. estilo, o es otro estilo. Así Llegaremos que a eso. bueno, Ya está en mi lista y ok. me encargaré de difundirla. Bueno, bárbaro. Bueno, feliz Bueno, noche, nos Pía. vemos. Feliz Hasta noche a luego. todos. Muchas Muchas gracias a gracias. todos.